buen día, ¿cómo está? Esto es La Dama y el Bárbaro, o sea, Julio Bárbaro y yo, que soy Malú Kikuchi. Estamos en Radio Concepto, FM 95.5. Si usted está en la zona norte, nos está escuchando en FM 102.7. ¿Es así, Daniel? Gracias. Esto se repite los martes de 23 a 24 y esta tarde, después que tome un té tardío, lo va a encontrar en YouTube. Pone simplemente YouTube, La Dama y el Bárbaro, y ahí vamos a estar con el invitado de hoy. Antes de eso, le paso los contactos. Si quiere decirle algo a Julio Bárbaro, ponga conceptojulio@gmail.com. Si me quiere decir algo a mí, trate de que sea amable, por favor. conceptomalu@gmail.com. Y ahora sí, le voy a contar quién es nuestro invitado, que ya estuvo en el programa este año, pero no estaba Julio, era uno de sus ataques de pachuchés, y parece que como además le debe una comida, aparte de eso son amigos. Alejandro Fargosi, usted ya sabe, abogado, estuvo en el Consejo de la Magistratura, creo que desde el 12 hasta el 14, ¿no? No, del 10 al 14. Del 10 al 14, 4 años, es cierto, 4 años. Sí, empezaste con un desayuno en la bolsa. Sí. En la bolsa de comercio. Estaba Gabriel Oliverio, que era tu prensero. Exactamente. Yo estuve en ese desayuno, así que por eso recuerdo. Y ustedes tienen una larga conversación y vos tenés una deuda con Julio. No, la planteé públicamente, que da vergüenza. Pero la deuda menor. Pero la reconozco, la reconozco. La asumo. Sí. Yo solo se lo conté a Magdalena Ruiz Iñazú. Es que es muy gracioso. La deuda es graciosa. O sea, no es una deuda de le pidió plata y no se la devolvió, no. Fue mucho más simple. Lo invitó, no sé si a almorzar o a comer, y cuando llegaron se dio cuenta que no tenía billetera, pues se la había olvidado. Entonces Julio tuvo que pagar la invitación de Alejandro. Es un truco que me enseñaron de chico. Claro. Se da bien, además, entre paréntesis. Perdón, más allá de todo esto, estamos con la semana pasada, ¿no? Y creo que se nos comió la noticia en todas partes del mundo de cuanto diario, televisión y radio existe, la elección de los Estados Unidos, que nos ha dejado quizá un poco descolocados, ¿no? A todos con la elección de Trump. No quiero decir que yo pensé que iba a ganar después del tercer debate, porque en el tercer debate, que tendría que haber estado aplastado en el piso porque ya se sabía lo de las mujeres, que cayó pésimo, nunca se dio por enterado y nunca le contestó una pregunta, ni al moderador ni a Hillary. Y yo de golpe dije, pero este hombre le está hablando a alguien determinado, que yo no tengo ni idea quién es, pero no es en esa campaña errática que yo decía, porque ¿qué es este disparate de que vaya volteando 15 personas preparadas para ser presidente? Quizás salvo 2, el neurocirujano y Carly Fiorina, pero con un nivel altísimo, y después 13 tipos del Partido Republicano preparados para ser presidente, y fue volteándolos como muñequitos de a uno, y llegó a la candidatura. Y yo decía, ¿y esa campaña? No, pero en ese tercer debate el tipo le hablaba a alguien, eso era evidente. Entonces me puse a averiguar a quién le hablaba. Y cuando descubrí a quién le hablaba, dije, esto es una posibilidad bastante fuerte de que gane la elección. Porque como los movimientos políticos son pendulares, ¿y Scioli a en quién todas le partes. hablaba? Scioli le hablaba a Cristina. Scioli le hablaba a Cristina. Perdón, señora, ¿puedo decir tal cosa? Ese era el tema, ¿no? Sí, a mí ¿sabes por qué no me asombra, Malú? Porque cuando uno hace un poco de historia descarnada, no sé si la mayoría, pero muchísimos líderes, muchísimas personalidades de la historia eran un desastre. Lo que pasa es que como uno no convive con ellos o no convivió con ellos, se lo olvida, están hechos estatua y el bronce tiene la virtud de sanear algunos defectos. Pero la lentitud de la evolución humana, y no quiero caer en una profundidad que no me da el cuero, pero la lentitud del progreso humano tiene que ver con eso, que a veces elegimos como el diablo, a veces nos equivocamos mucho,
Y otras veces nos equivocamos peor. Pensemos que en el siglo XX tuvo 2 guerras mundiales espantosas. Y otras un poco. Y otras un poco. Pero del trío Kennedy, Khrushchev, Juan XXIII. Sí, claro. Sobrevive el Papa nomás, porque Putin y Trump son, al lado de Kennedy y Khrushchev, una sombra, ¿no? Kennedy fue un peligro, Julio. Pero era un vuelo, tenía otra dimensión. Sí, era otra idea del mundo. Escribía muy bien, por lo menos. Escribía muy bien. Sí. No, tiene un premio Pulitzer con Perfiles de Coraje. Ian Fleming decía que lo mejor que había leído en su vida era Perfiles de Coraje. Y a Kennedy le encantaba Desde Rusia con Amor, o sea que tenían así un... Sí, yo soy muy... Khrushchev era fuerte como tipo, Sí. Sí. Espera, me saco el zapato y golpeo la mesa de Naciones Unidas. Sí. Yo soy muy, en ese aspecto soy muy resignado a que vamos rebotando. La tendencia en general es un avance. Sin lugar a dudas. Sobre todo tenemos 50 o 60 años en una guerra mundial, lo cual es mucho. No, yo creo que ya no va a haber más ese tipo de guerras mundiales. Ojo. No lo veo tan factible. No quiero identificar algunos posibles conflictos para que no me denuncien en el INADI. Pero el INADI está para jorobar nada más. En cualquier caso, no me asombra demasiado, sobre todo conociendo cómo es la comunicación moderna, que de hecho la estamos viendo entre nosotros en estos días. Sale un ex candidato presidencial a hablar de la relación entre el sexo y el gobierno, sale un tirabombas. Scioli salió a hablar entre... Sí, me lo acaba de contar. Que ha bajado la libido argentina por culpa de Macri. Sí, se venden menos profilácticos. No digas nada, yo te pido. La gente está tan preocupada por lo que está pasando que no tiene más Pero ¿cuál es la clave? Yo te digo una cosa, yo creo que si uno fuera malintencionado, Macri le paga a Scioli para que aparezca cada tanto y demuestre claro. que de qué nos salvamos. Sí. Exactamente. Pero ¿a qué voy con esto? Que nos equivocamos menos. Comentarios como esos, comentarios como los de este otro sujeto de una agrupación que tiene nombre de una madera noble. Yo no me gusta nombrarlos, ¿por qué? Porque ellos lo que buscan con esos disparates es que se los nombre. Porque de esa manera el periodista está obligado a tomar la noticia, y entonces estamos hablando de una señora que en una época defendió los derechos humanos, de un señor que tiene una organización que nadie sabe quién se banca, o de un señor que fue candidato presidencial, por decir barbaridades. No, pero en este por épaté le bourgeois, para decirlo en términos franceses. En este caso en particular, a mí lo que me horroriza, yo sí te lo nombro, es que es profesor de periodismo, de comunicaciones, es decir... ¿Pero en dónde? En la Universidad de La Plata. ¿Pero en dónde? La Universidad de La Plata, pero en la Facultad de Periodismo. Con Florencia Sanatula, claro, que le daba un premio por libertad Nosotros de expresión a Chávez. Malú, un tema que es importante, sobre todo habida cuenta de la denuncia que hizo ayer un fiscal contra no sé cuántas universidades nacionales. Nosotros somos tan rústicos en algunos aspectos que todavía no tenemos graduadas las universidades. Buena parte de las universidades en la Argentina no solo son un desastre, sino que además son cajas para robar. Exactamente. Vos sabés que ese es un tema muy importante. La del conurbano, mayoritariamente son... Los rectores no son talentos intelectuales, sino manejadores de bolsita de dinero. Expliquémosle a la gente por qué esto es así. Porque con la autonomía universitaria de la reforma del 18... el Estado no se puede meter en las universidades y quedan eximidos de las normas de contratación que tiene el Estado central. Pero les da plata. El tema les da plata. Mucha plata. Es así. El kirchnerismo inventó todas las formas del saqueo que la humanidad concibió. Todas, exacto. Y entonces quedaba que el contrato a través de la universidad no necesitaba licitación. Exacto. Con lo cual, la señora Cristina... Ella dice que fundó 17 universidades. Sí. El nivel intelectual de esas universidades debe ser catastrófico. Bueno, si un tipo como Esteche en la de La Plata, que no la fundó Cristina, sino Joaquín B. González. Joaquín B. González, por favor. Está enseñándole a los periodistas, pero ¿qué les enseña? Pero la de La Matanza, por ejemplo, cuando vos te encontrás con la de La Matanza y lo que pasó con las contrataciones y las compras. O la 3 de febrero. La de 3 de febrero, que es un cachivache absoluto. Digo, universidades donde
ni el talento, ni la carrera, ni nada, ni el prestigio, nada está en juego. Nada. Digamos, yo me acuerdo que hace unos años vi un aviso que decía: se necesita economista de tal universidad abstenerse. No la nombro porque me acuerdo. Egresados de tal abstenerse. Sí. Y todos nosotros sabemos que yo estudié en El Salvador. Y se lo digo a todo el mundo, nunca más lo pisé. Porque el nivel de El Salvador bajó enormemente. Sí. Digo, yo con maldad expreso que es una academia Pitman con bendición papal. Pero yo creo que ya no hay ni con bendición. Mirá que tengo un nieto en El Salvador y tengo un hijo egresado de El Salvador. Y ha ido decayendo la universidad, decayendo. Hay tantas universidades que han perdido prestigio, porque la universidad, como el talento, es prestigio. ¿Y sí? Totalmente. ¿Y cuántos pensadores da la Universidad Argentina a la sociedad? Ninguno. Totalmente. Digo, los periodistas tienen más peso que los supuestos pensadores universitarios. Fíjate, por ejemplo, que en países centrales como Estados Unidos hay miles de universidades, pero valen muy poquitas. Sí, el resto están dibujadas. Te quedas con Stanford, exactamente, les pasa lo mismo. Harvard, nosotros tenemos que ser más discriminadores entre lo bueno y lo malo. Entre lo bueno y lo malo. Pero bueno. Y tratar de que no se las lleven todas, porque ya se la llevaron, ya se la llevaron, ya quedó tan poco para llevar. Yo creo que ya quedó tan poco. Porque además, ¿cómo nombran los docentes? Por amistad, no por concurso. Pero eso es una palabra prohibida y ahora en el mundo de la educación. Ojo, ahora empezó otra investigación que es de lo más interesante, y es cómo otorgan los títulos. Ojo con ese tema, porque no solamente es el título de un ex candidato presidencial en una universidad privada. Sí, un título que explicaba casi filosófico era, ¿no? Era como era comercialización y qué más. Marketing. Digamos, el marketing no con fue bueno. Con materias dadas hace 20 años. Bueno, digamos, era que se supone que pierde la regularidad a nivel universitario, ¿o no? Pero no solamente es eso, hay otros personajes de la política que tienen 1 y 2 títulos universitarios y nadie sabe en qué momento estudiaron. No los nombres. No, hoy no hago nombres, no estoy como para bancarme más demandas judiciales, ya tengo demasiados problemas. Pero lo cierto es que todo eso es corregible, ¿eh? El tema es que tiene que ir, yo creo que hay dos grandes lugares donde se solucionan los problemas en la Argentina: las escuelas y las cárceles. Los grandes van a las cárceles, los chicos van a las escuelas. En la medida en que no mejoremos el tema educativo, que se puede mejorar con relativa simpleza en la medida que alguien esté dispuesto a pegar 3 piñas en la mesa, y en las cárceles, en la medida en que no hagamos eso, claro, obviamente vamos a seguir rebotando contra el futuro. Porque nuestro problema es que rebotamos contra el futuro, nunca entramos al futuro. De hecho, la Argentina es el único país en el mundo que no ha pasado por una gran guerra en los últimos 50 años, que en lugar de crecer, decreció. En democracia. Pero además, perdón, nosotros tres, vos sos el más joven, yo camino Callao, camino Corrientes, camino Santa Fe, y recuerdo lo que eran esas calles hace 50 años. Y lloras. ¿Sí? Y lloras. O sea, la pobreza que antes, digamos, yo insisto siempre en una cosa: yo era taxista y cenaba en Bachín. Taxista militante, iba a Bachín. En Bachín venía una chica en una moto con un pibe que pedía moneda y la chica vendía flores. Piazzolla escribió un tango, Chiquilín de Bachín. Quiere decir que había uno que pedía y se hizo un tango. Hoy tendrías que dedicar todo el rock nacional a la cantidad de... A los tipos porque escribió un tango porque había uno y asombraba, claro, ¿o no? Y ahora tenés en las esquinas está robada. malabarismos. Está robada. Yo insisto, lo digo junto con muchos otros, ¿no? Toda esa diferencia está robada. Hay miles de millones de dólares robados en Argentina en los últimos 50 años. ¿Por qué? Porque curiosamente, salvo 3 o 4 o 5 casos, nadie fue preso. La Argentina es un país de impunidad y de hecho impunidad absoluta. Absoluta. ¿Y qué está pasando hoy en día? Investigaciones. Juicio oral. ¿Por qué no empiezan los juicios orales? Yo le pregunté a todos los dirigentes a quién iba el dinero de los peajes. Porque los peajes los inventó Dromi, que fue un personaje oscuro en serio, de lo peor, para hacer ruta. No hicieron la ruta y se quedaron con el peaje. Sí, claro. Después además, primero pusieron los peajes y después con la plata de los peajes hicieron un pedazo de ruta. Pedacito, en algunos casos. Entonces vos vas de acá a Pilar y pagás 5 veces y decís, ¿quién se la lleva?
Se lo dije a María Eugenia Vidal, que después nacionalizó 2. Estatizó. Tendríamos que disolverlo. Porque si eso no da para hacer ruta, saquemos la barrera y dejemos que la gente circule libremente. Los aeropuertos, el señor Eurnequian, que es un señor ya mayor, se quedó con los aeropuertos. ¿Qué ganancia le deja eso a la Infinita? ¿Cómo es ese negocio? Se lo puede dejar de por vida. No sé, pero tiene aeropuertos en todas partes del mundo. No, está bien, el problema son los nuestros. Lo que hizo en el mundo los hizo de la plata de acá, no los hizo de la plata de allá. No sé, la extensión. La idea de que todo lo que es rentable lo regalás y te quedás con los pobres para mantenerlos vos, es la idea de la miseria. Sí, de todas maneras ahí tenemos educación. Ahí tenemos quizás una potencial discrepancia que está bueno, porque viste que los arbolitos crecen cuando le ponen tensores de los dos lados, no solo de uno. Con lo cual no está mal discrepar, pero la rentabilidad, uno de los grandes problemas es que antes de las privatizaciones la rentabilidad fue destruida en el periodo estatal. Yo estoy de acuerdo. Ojo. Pero cuando vos, esa rentabilidad que antes era destruida, le regalaste a los gallegos los teléfonos, no le miraste el tope del precio. Entonces vos a la gente, por ejemplo, vamos al cable. Yo le decía a Néstor Kirchner, para que haya cable tiene que haber 10 señales gratuitas para que vos después, si querés, pagues. Ahora, si yo a vos te digo, si no pagás no ves nada, ¿no estoy haciendo un país de extorsión? Sí, había una televisión gratis que eliminaste para obligar a pagar. Sí, porque no podés ver televisión si no pagas cable, si no tenés cable. Señores, en el conurbano sí. No ves televisión, por eso cuando vos le explicás a alguien que vive en el conurbano, oíme, no existe el fútbol. Bueno, primero no existe nada gratis, pero el fútbol gratis es un cuento, porque vos para poder ver fútbol siempre tenés que pasar por cable. Para poder ver un canal abierto tenés que tener cable si estás en el conurbano. Sí. Si acá no también, ves. Malú, acá no ves los canales abiertos si no tenés cable. Pero acá es más fácil que la gente tenga cable. Yo te hablo de un conurbano muy pobre. Es atroz la cosa. Muy pobre que necesita cable para poder ver un canal abierto. ¿Qué hizo el señor Devido? Inventó un curro que comprarle 3 millones de codificadores a los chinos, gastar 2.000 palos. Yo le proponía a Néstor Kirchner una cosa simple: descontar impuestos a los cables para que den 10 gratis y pago sea de arriba de 10, supongamos, ¿no? O sea, pero vos a la gente le tenés que permitir, como permite Brasil, como permite Uruguay, algo gratis para que después lo pago sea una opción, ¿o no? Sí. No una obligación. Por lo menos yo debería poder ver los canales abiertos sin necesidad de cable. Pero en cualquier caso yo creo que todo eso es soluble, ojo. Claro que es soluble, hay que pensarlo. Todo es soluble. Bueno, y de hecho hemos producido... No digas malas palabras, estamos en horario de protección al menor. Hemos producido varios saltos cuantitativos importantes hacia adelante, ojo. No, bueno, primero, vos llamás a un ministerio, preguntás por alguien, ese alguien te atiende, pedís por el gerente, pedís por el director, pedís por el ministro y te dicen, espera un minuto, voy a ver si está, llame dentro de 10 minutos y te pones en contacto con el ministro. Eso es fantástico, absolutamente fantástico. Que el Parlamento funcione y los diputados y los senadores voten libremente y debatan. Les cuento una anécdota. Funciona porque por suerte está dividido en 3 partes. Totalmente sonsa. En diciembre mi socia en el estudio va al Ministerio de Comunicaciones y vuelve y le digo, ¿y cómo te fue? Me trataron bien. No consiguió nada, pero la trataron bien. ¿Qué te parece? Ese es un salto cuantitativo monumental. Pero la empleada pública de Asaya hoy no tiene sentido. Totalmente. Y que eso haya desaparecido. Pero eso es un avance, después fantástico. Hay que producir otros. Yo, de alguna manera. Hay avances sociales hacia la sociedad, no sé si en la sociedad, que son dos cosas distintas. Son un poco más lentos. Quizás yo tengo la desgracia de, entre comillas, representar. No represento a nadie porque estoy en una vida privada, pero representar un sector que tiene una deuda monumental con el sistema, que es el sector judicial. Abogadil judicial, el sector legal, de alguna manera. Sí. Que todavía no está muy aclimatado a los tiempos que corren. De hecho, no cambiaron ni siquiera sus caras, lo cual es un grave problema y error. Cuantos jueces federales, y lo estoy diciendo yo,
No vos. Habría que cambiar. No, yo lo digo clarito, de la corte para abajo. Sí. No tengo ningún problema en decirlo. De la corte para abajo. No podemos seguir con el mismo poder judicial del kirchnerismo. ¿Cómo le pega Carrió a Lorenzetti? Bueno, Lorenzetti no puede tener el accidente que tuvo. A mí me dejás de jorobar si me decís que en Rafaela se usa, vas despacito y entonces vas metiendo la trompa del auto a ver si viene alguien en la avenida, y venían los dos chicos en moto a una velocidad. Hay uno en terapia gravísimo y el otro está todo roto. Los chicos se lo tragaron a él. Sí, aparentemente. No sé, porque lo que tiene roto quedó... el auto es la trompa, no el costado. Pero el auto tiene pero claro, destruida. La trompa, no el costado. Pero nadie puede saber cómo es el tema, pero más allá, o sea, nadie puede saberlo, o sí, que se no sé. Vamos por parte. Lorenzetti no es un personaje que merezca el respeto ni la admiración de casi nadie. En esto coincidimos. Yo sí. ¿Vos coincidís? No, yo coincido, sí. Es un tipo que no se portó tan mal, no se hizo kirchnerista, que podría haberlo hecho. Si la corte se hace kirchnerista, nosotros éramos Venezuela. No, pero ojo, la Corte convalidó, no me acuerdo quiénes votaron qué cosa, pero la Corte convalidó la reforma al Consejo de la Magistratura, que fue terriblemente negativo en la época del kirchnerismo. Hayton, Ojo, espérate, Lorenzetti, Hayton y Zaffaroni. A mí lo que me gusta es la memoria, porque si no pareciera que somos todos lo mismo, y no somos todos lo mismo. Zaffaroni es para mí un ser despreciable, yo lo digo siempre, claro. Digo, me parece un ser despreciable, un tipo que fue de los milicos y después se disfrazó de derechos humanos. Es un tipo que hizo una justicia tan amplia como que pasen los incoherentes e indecentes como él. En cualquier caso, lo que creo es que las cosas tienen que ir cambiando. Tiene, por ejemplo, el sistema de compras en la justicia, me consta, soy el único que votó en contra del sistema actual. En un consejo de 13 perdí 12-1, por goleada se lo llama técnicamente, pero tienen que ir cambiando y sobre todo, ¿ustedes pueden creer que el sistema judicial argentino no tiene código de ética? ¿Cómo que no tiene código? La Argentina votó favorablemente el Código de Ética de las Naciones Unidas de Ética Judicial. Los representantes argentinos votaron favorablemente el Código de Ética de Justicia Iberoamericano, pero en la República Argentina no hay Código de Ética Judicial y entonces se producen una cantidad de agujeros negros en la conducta de ciertos jueces que, claro, no están sancionados. No están sancionados porque no se dicta el Código. Pero hasta los periodistas tenemos un código de ética. Exactamente, que no es una barbaridad. Pero lo tenemos. Tanto Daniel Ostropolsky, cuando estuvimos en el Consejo, como yo, presentamos el mismo código de ética, yo en el 2012 y en el 2013 o algo por el estilo, y también ahora, ni siquiera se trataron. Alejandro, lo que hemos avanzado de ese Consejo de la Magistratura nefasto, estalinista del que vos formaste parte, sí, ahora es mucho, ¿o no? Y achicamos el riesgo de irnos al diablo. Efectivamente, porque era un riesgo monumental. De hecho, les cuento una cosa que es una tontería y no lo digo como materia de orgullo porque era mi obligación. Porque cuando uno cobra tiene obligación. Tuve que estar atornillado durante toda la época en que la gente viajaba con el dólar barato. Yo tuve que estar atornillado a la ciudad de Buenos Aires, yo y otros que estaban ahí. Porque ¿qué pasa? Cuando uno estaba en minoría, si te ibas de viaje, por ahí te armaban una sesión y te votaban algo con cambio de quórum. ¿Quién eran los personajes nefastos ahí? ¿Cómo? ¿Nefastos en el sentido...? Nefastos, en el sentido de lo nefasto, los personajes kirchneristas puros. Es que tenían una actitud... Bueno, ahí estaban... Yo no los llamaría nefastos porque tenían su posición política, yo no los votaría jamás, pero que eran Marcelo Fuentes, que es senador... Marcelo Fuentes es un cachivache, un buen nefasto. Hoy está terrible. No, pues yo ha sido siempre un personaje oscuro. El Cuto Moreno, con quien tenía una excelente relación también. Pobre. No da para prócer, déjalo ahí. Un tema que en general la gente no capta muy bien, y es que el representante académico tiene un nombre espectacular porque es el representante académico, pero como depende de las universidades nacionales, fue mi amigo, que dependen de la plata del Estado, termina siendo designado por el Poder Ejecutivo. Nos dejamos de ver, fue mi amigo. En fin. En otra vida. En cualquier caso, lo cierto es que... Te referís a un apellido vasco. El riesgo... No voy a entrar en esa carnicería de gente que estás haciendo. Fue mi amigo y nos dejamos de saludar alegremente. Pero ellos tenían su posición, que yo no compartía en ningún algunos plano. Tenían posiciones. Los demás no tenían posiciones. Después entraron Guado de Pedro, este chico, ¿cómo se llama? El de Lanús, que tiene nombre de calle.
Julián Álvarez. Bueno, ese es un cachival. Escucha, le digo yo porque me equivoco de calle. Pero lo cierto es que ellos tenían una posición muy clara, que era dominar por completo al Poder Judicial. Exactamente. El estalinismo de Cristina, que era una gran estafa. Hubieran destruido el país esos tipos, ¿eh? No era posición ideológica. Totalmente. Era más cerca del delito que la democracia. Y lo que pasa es que la concepción que tenían era una concepción de que con plata se vive bien y se hace política, en ese orden. Con plata se vive bien y se hace política. Es que hay que dar vuelta a la premisa. No era necesito plata para hacer política. Hago política porque necesito plata. Cierto, sí, claro, totalmente. Que es diferente. A veces pienso... Esa fue por lo menos la de Néstor. Y ella yo creo que a ella, que estaba en un brete. Él la ponía en un brete. Se rompió el brete con la muerte de Néstor. Sí. Que con lo poco que me gusta infinitamente más que ella. Y ella se deschavetó. A mí ninguno de ambos. No me gusta, me gusta más él que ella dentro de lo que no me gusta. Pero realmente no sé, la corte fue un horror. Pensá esa corte con Lorenzetti, Hayton, que no sé si está bien o está muy enferma o qué, pero vota como vota Lorenzetti, y Zaffaroni. Porque del otro lado queda Maqueda, que para mí ha sido una gran y agradable sorpresa. Gran y agradable sorpresa. Tanto Maqueda como Fait eran un remanso de cordura en medio de todo. Pero ahora tenés a Rosati, un caballero que parece buena gente. La verdad que no lo conozco, no que puedo hablar ni bien ni mal. Quiero dar un detalle de Rosati. Parece muy buena Rosati gente. fue ministro de Néstor Kirchner hasta que renunció apenas Néstor le puso algo que no era digno. Cosa que hicieron pocos tipos en la Argentina. De dejar el cargo por un principio. Acá tengo a alguien. Tengo amigos en común que me hablan muy bien de él, pero no puedo decir nada porque no lo conozco y tampoco conozco a Rosenkranz. Estoy medio desubicado en la corte. Pero a Rosenkranz, yo tampoco lo conozco, pero le das el currículum y a ese hombre le falta un título de corte y confección, porque tiene todo lo demás. Pero los jueces de la corte no son profesores. Uno de los grandes problemas del sistema judicial, y me hago cargo de lo que digo, es que confundimos, incluso en el proceso de selección de los jueces, confundimos la elección de un profesor con la elección de un juez. No, es distinto. Los ingleses lo resumen con esa verborragia tan particular que tienen los ingleses, con una frase que dice: los jueces tienen que ser caballeros y si saben derecho mejor. Los jueces no están para dar clases de derecho. Las sentencias no están para hacer teoría jurídica. Y es más, los jueces ni siquiera tendrían que tener permiso para otra actividad que no sea la propiamente judicial, pues si no pierden el tiempo en lugares donde no deben, por ejemplo, en viajes y en clases universitarias, o en reformar, mejor dicho, en pulverizar el Código Civil, que es una de las herencias de las que no se habla del kirchnerismo, que nos destruyeron el Código Civil. Pero dejando de lado eso, lo concreto es que a mí los currículums no me engañan, entre otras cosas porque sé cómo se fabrican. El caso de Rosenkranz. Rosenkranz es una autoridad académica. Eso no hay ninguna duda. Sé que es real. Nos vamos a un corte. Usted sabe que acá son chiquititos. Estamos de vuelta enseguida. No se lo pierda. Ya estamos de vuelta. Seguimos con Alejandro Fargosi y seguimos criticando. No, si no criticamos. No criticamos. Decapitamos. No, yo creo que estamos haciendo una autopsia. Además hay que hablar sin vuelta. Yo creo que una de nuestras enfermedades, no sé qué les parece, vengo pataleando contra eso por Twitter, que es mi única manera de expresarme, más allá de las invitaciones como esta, es la corrección política. Estoy podrido de la corrección política. Por corrección política uno se tiene que bancar los absurdos más políticamente correcto. Lo políticamente correcto, cuando en realidad el avance de la humanidad nunca es con lo políticamente correcto. Bueno, Tranga, ¿no? En contra de lo políticamente correcto. Exactamente, por no ser políticamente correcto. Esto va para Julio. Vos sabés que cuando yo era chica y me contaban en mi casa lo que había sido el 17 de octubre, yo escuché esta frase y salió una gente que uno no sabía dónde estaba.
A lo cual yo siempre contestaba lo mismo, pero estaba en algún lado, porque de algún lado salió como no la vieron. Bueno, el primer tuit de Trump, ya electo presidente, y voy a rescatar la enorme diferencia entre esa especie de enloquecido, insultador, perdón por el neologismo, que fue el Trump de campaña, con ese correcto presidente electo de su primer discurso, ¿no? O sea, porque los americanos tienen sistema, algo que nosotros no tenemos. El primer tuit fue: gracias a los hombres y mujeres invisibles que me votaron, de ahora en más no serán más invisibles. Y yo dije, esto es Perón. Esto es el Perón del 45. Se me representó, ¿vio? Así de golpe. Escuché mi casa. Sí. No, entre Perón y Cristina hay una diferencia a favor de Perón. Expresa a los universitarios, que es otra cosa. Lo de Trump es aquellos que estaban invisibles, pero no eran una minoría. Universitarios de una determinada época. No, sí, de ahora, universitarios de ahora. Digamos, vive de la universidad y cierta marginalidad. Vos no vas a encontrar obreros cristinistas. Casi no hay obreros kirchneristas. No hay. Pero bueno, eso fue gracias a Perón. Los sindicatos fueron fascistoides y no comunistas, gracias a Dios. No que fuera gracias a Dios fascistoides, pero fueron fascistoides y no comunistas porque Perón no lo era. Punto. En cualquier caso, es imprescindible que uno, cuando se dedica a cosas como el periodismo, la justicia, la política, como los que estamos acá, no podemos tener áreas ciegas en el ojo. O sea, uno no puede dejar de ver la realidad. Esto es clave. Sí. Esto es clave porque si uno empieza a cometer errores, no entiende por qué la sociedad se mueve en un determinado sentido, y en realidad era previsible cuando se lo analiza con el diario del día siguiente, si uno hubiese sumado 1 más 1 igual 2. No, es que si haces la cuenta de los 9, si hablamos de Estados Unidos, ¿no?, de los 9 millones de americanos que dejaron de buscar trabajo, porque Estados Unidos te da, sin mentir, una cifra de desempleo que está en el 6, o sea, desempleo pleno. Sí. Pero hay 9 millones que no buscan trabajo porque les cambiaron el país. De un país que producía, pasaron a un país de servicios. Lo cual, evidentemente, es desconcertante. Es muy compleja. Ahora, si vos agarrás esos 9 millones de personas y decís, bueno, es una familia de 4, son 36 millones. Eso seguro que lo votaron a Trump. Seguro. Y hay estados que desde el año 92, desde Clinton, Bush padre, cuando gana Clinton, han votado desde el 92, 18 estados votaron siempre demócratas en todas las elecciones. Y ya hubo 4 que votaron republicanos esta vez, no son 18, son 14. Esos cambios inevitables. Igual la idea de que China es el heredero imperial es una idea dura. Porque con la caída del muro Estados Unidos queda como único poder en el mundo. Sí. Yo creo y que ahora lentamente toman sin conciencia de que... A mí me contaba un personaje que va mucho a China, que lo que más lo asombraba era la mirada de los yanquis frente al monstruo chino. Digo, a algo que es más grande que ellos, que nunca imaginaron que hubiera algo más poderoso e importante que ellos. Y eso es China, ¿no? Hace 200 y pico de años el amigo Napoleón, que realmente la tenía muy clara, como podríamos decir coloquialmente, pero no sabía tiene una geografía. frase literal que es: el día que China despierte va a temblar el mundo. Sí. Es así. Eso se veía venir porque China tiene, ni siquiera se sabe cuántos años tiene, porque no tiene origen. Es muy interesante y recomiendo el libro de Kissinger sobre China. China. China no tiene origen histórico. Ellos consideran que siempre existieron. Hay un diálogo en Antimemorias de Malraux con Mao. Es alrededor de 5.000 años. Que es la mitad de la existencia del ser humano en lo, que todavía no se había parado, caminaba en 4 patas, etcétera. Es la mitad. Hay un diálogo de Malraux con Mao en Antimemorias que es maravilloso, porque lo que Malraux le dice a Mao, ustedes siempre tuvieron concepción imperial. Claro, totalmente. Que desaparece hasta que renace lo de Mao. Pero una cosa muy interesante, Malraux le pregunta si la palabra felicidad tiene traducción al chino, y Mao le dice que no existe en el chino la idea de la felicidad individual. ¿No? Sí. Para Occidente es difícil de entender. Somos individualistas.
Pero los chinos, no sé, los chinos son tanto más individualistas que los japoneses, ¿no? O sea, Japón es un equipo. Es decir, ellos dicen no hay nada más tonto que un japonés, nada más inteligente que 10 japoneses trabajando en equipo. Y lo cual es real, ¿no? Te sugiero un programa, perdón, o les sugiero un programa. Por favor. Una amiga de una de mis hijas, hace como 5 o 6 años que está estudiando chino en China, y ha pasado por momentos muy duros, porque no es fácil vivir en China, en el sentido, por ejemplo, que los niveles, a diferencia de acá, los niveles de exigencia son monumentales. Y es una persona interesante para cuando venga a la Argentina charlar con ella, porque es una visión de muchos años adentro de China. Estudia allá, vive allá. Ya tiene título de traductora de chino obtenido en China. Qué maravilla. No, es increíble. Mandarino cantonés, porque además... No me preguntes cosas que no sé, te pido porque no me gusta decir nada. No, porque son prácticamente 2 idiomas diferentes. China es muy grande. Sí, bueno, China la verdad que no puedo darte más datos, pero sí puedo ponerlos en contacto, porque es interesante. Es fascinante. A nivel incluso de cosas como, por ejemplo, que cómo demuestra un chino nuevo rico que tiene plata. Sale vestido de pijama a la calle, porque eso quiere decir que no necesita trabajar. Hasta esas sonceras, amén de cosas infinitamente más profundas que esa demostración de... Oíme. Claro. Es una cultura... notable. Hace 4.000 años tenían un tipo que se llamaba Sun Tzu. Exactamente. Que hablaba de estrategia. Totalmente. Y que hoy lo lees y decís, wow, qué tipo genial. Digamos que la humanidad en estrategia tuvo 3, Sun Tzu, Clausewitz y Liederkranz. 3 tipos, no más. Lo que pasa es que, claro, ¿cómo hacemos para meter a la Argentina, con sus 44 millones de habitantes, mal acostumbrados en muchos aspectos, en un mundo con esas variables que ni siquiera todavía sabemos muy bien cuáles son, porque no las conocemos? Cuando ellos se hacen marxistas, marcan claramente que son primero chinos y después marxistas. Bueno, eso lo decía Malraux. Las corrientes políticas son a China lo que las olas al mar. Llegan a la costa, tocan la playa. O sea, discuten con Confucio y Lao Tse. Bueno, es que Confucio es genial. ¿Y Lao Tse? Lao Tse más genial todavía. Lao Tse tenía una frase que me encantaba en la época en que nosotros teníamos partido militar, que decía, cuando un ser es tan indigno que no merece reencarnarse en un animal así amable, se reencarna en un reptil. Eso es un militar. En un reptil. Y eso es un militar. pero la idea de Confucio y Lao Tse como la dialéctica de ellos, ¿no? Sigue vigente. Y una cosa que me acuerdo de Mao, cuando los rusos le ofrecen camiones, en el principio del poder de Mao, Mao dice, si me mandan camiones, ¿qué hago con los chinos? Por ahora necesito que trabajen los chinos. Totalmente. Llevar las cosas al hombro era imprescindible para darle trabajo. Sí. ¿Qué es lo que va a hacer Trump ahora con la obra pública? Sí, de todas maneras retomo la idea napoleónica de que me produce cierto miedo, porque los valores, por lo menos los que yo tengo, que son valores de mucha libertad individual, colapsan en el siglo. Parece mi papá que decía el peligro amarillo, y la hija única se casó con un japonés. Bien. Por eso lo decía. Subiendo el nivel de la conversación. Yo crecí escuchando eso. Elevando el nivel de la conversación, ya Mafalda veía que los chinos avanzaban, ¿o no? Los chinos avanzan. Es cierto. Quino fue en eso un precursor. 1.350 millones de habitantes, por favor, y ahora que Xi Jinping les ha permitido tener más de un hijo. Y no confundamos el caso indio también, Pero la India no tiene ese, la India no tenía ese límite. La India ahora está en casi 1.300, en 1.280. No expresa una voluntad imperial. Que es esto lo que es la diferencia. No. Exactamente. Siempre fue un país volcado hacia así. La India es la mayor democracia del planeta. Y siguen siendo democráticos con partidos socialistas. Ahora tienen un partido de centro derecha. Siguen igual. Es decir, tienen una vida espiritual que nosotros tampoco llegamos a entender, ¿no? Yo me pasé un mes y pico allá y me quedó la impresión de que en cada negocio de venta de consumismo nuestro hay una iglesia de ellos. O sea, la religión ocupa el lugar que en nosotros el consumo. Es que todo yo nunca es... estuve, así que no puedo... Todo es... yo tampoco, pero tengo un cuñado que ha estado 3 veces destinado a China, a India y...
se enamoró de la India para siempre, su mujer, sus hijos. Bueno, Octavio Paz, que fue embajador mexicano, ¿no? Le dio mucha importancia. Sí. La India debe ser muy especial, ¿no? Realmente, no sé, no la conozco. Sí, de todas maneras está tan lejos de nuestros problemas cotidianos que no sé muy bien cómo encajar, repito, a la Argentina en ese entorno. India es otra cosa, pero China es absolutamente diferente. Yo te digo, desde Japón te van a decir que en China 1 más 1 puede ser 3, puede ser 1, difícilmente va a ser 2. En Japón siempre va a ser 2. Eso es real, además es real. No sé, son... Ahora, ¿ustedes no sienten que en lo de Trump hay una contrarreforma como un final de la época de la globalización o un límite a la globalización, donde el poder político dice yo estoy por encima del poder económico, le pongo un límite? Yo creo que Obama estiró demasiado el elástico, y como en todas partes los movimientos políticos son pendulares. Coincido totalmente con esa visión. O sea, ¿qué son los chinos? El poder político por encima del económico. Si eso seguía así, se los comían los yanquis, porque todo lo quedaba, ¿no? Vino uno y dijo, flaco, paremos, el poder político está, ¿no? Totalmente. Sí. Lo que pasa es que el riesgo ahí es entrar en ciertos niveles de, digamos, ineficiencia explosiva, como hemos llegado nosotros, que tenemos niveles de ineficiencia explosiva. Ahí está la sabiduría de misturar. De un equilibrio. Tener un equilibrio. Porque ya el Partido Republicano normalmente tiende a cerrarse, el Partido Demócrata tiende a abrirse. Voy a tratar de ser profundo sin ningún éxito, porque no me sale, porque no me da el cerebro. Pero si uno ve el cuerpo humano, de todo tenemos 2 cosas, menos de la cabeza, ¿no? Pero en la cabeza hay 2 hemisferios. Quizás la falta de equilibrio es uno de nuestros dilemas más monumentales. Pasamos de un lado a otro. Claro. Ese arbolito que decía que tiene los 2 tensores, que necesita tener 2 tensores. Eventualmente 4 tensores si quiere estar bien derecho. No 1 como tenemos acá. Si concebimos a la vida política argentina, siempre estirada por uno de los tensores. Un extremo, otro extremo, y así nos va. Bueno, rompimos todo. Ahora Estados Unidos ha hecho eso. Se fue de un extremo al otro. Dale tiempo. Pero dale tiempo. Nos cuesta entenderlo, Malú, porque en ellos el cambio de presidente implica un cambio de acento, no un cambio de sistema. En nosotros implica un cambio de todo, de rumbo, cambia la Junta, cambia todo. Pero que nosotros nada es sólido en nosotros. Nosotros no tenemos sistema. Es el acento sistema. y no el idioma lo que cambia. Qué buena frase. Es el acento y no el idioma. Pero es real. Los poetas, estamos hechos unos poetas, pero es cierto. Ojo, Malú, no te olvides que Obama tuvo que cerrar el gobierno federal porque no le autorizaron el presupuesto. Pero cuando es cerrar la puerta, no atender al público. O sea, la alcahuetería de justicia legítima es una enfermedad nuestra nada más. Obviamente. No existe en el mundo. Bueno, en otros lugares estarían presos o echados. Imagínate la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde desde Madison versus no me acuerdo quién, estamos hablando de 1800. Hay un caso interesante que vale la Constitución es lo que dice la Corte Suprema, que es la Constitución. Tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato, Malú, y es que históricamente, versus Marbury, recién en los últimos 20 años la Corte Suprema norteamericana empezó a ser poblada, entre comillas, o sea, empezó a ser llenada con jueces de más vuelo académico. Originalmente, durante los primeros 200 años, algunos ni siquiera fueron abogados. Sí. Porque el sentido común, digamos, una de las cosas que hemos perdido, y lo ha perdido la ley en la Argentina, o la aplicación de la ley, es algo tan sonso como el sentido común. Nosotros cada vez que vemos una locura justificada en una ley, hay algo que no anda, hay algo que falla en el razonamiento. Porque la ley y el sentido común son indivisibles. Cuando algo afecta al sentido común, hay un juez bestia, un juez coimero o alguien que ha acá la ley raras veces tiene algo que ver con el sentido común. Pero es que la ley sí tiene que ver, lo que pasa es que la leen al revés. Hay demasiadas leyes. Si yo estuviera en el Congreso, lo único que propondría es empezar a sacar leyes, cumplir las pocas que queden y empezar a sacar leyes. Ayer Carlos Pañi llevó a 2 jóvenes politicólogos a su programa que mostraban un libro con prólogo de Pañi sobre la injusticia de la justicia argentina históricamente. Se habían dedicado a estudiar la justicia en su debilidad. Y es un libro, no me acuerdo el nombre, lo vi tarde, pero es interesante. Y Pañi jugado en eso porque escribió el prólogo, ¿no? Un libro que a usted
le va a ser imprescindible. Imprescindible, lo leeré inmediatamente. Estaba el libro del chico de Morgenstern. Sí, Federico. Sí, Federico Morgenstern. Que vino a casa. Muy bueno, excelente libro. Muy, muy amoroso, el de la causa de Rita. Vos sabés que lo sacaron de San Andrés, ¿no? Cuando publicó el libro. Me lo contó, sentado ahí. Y lo que pasa es que pateó un hormiguero complicado. Pateó el hormiguero no se animó a aparecer ni a hacer una nota, nada. De poder muy, muy profundas. Porque me decía, estoy casado, tengo un bebé, si me sacan de Comodoro Pi, ¿qué hago? No, ahora por suerte ha ascendido y se lo merece. Estaba asustadísimo. Está casado con la hija de Abadi, una de las hijas de Abadi. Sí. ¿Una de las hijas de? Sí, de Abadi. No. Ah, de Abadi. Sí. Es un encanto. Una persona muy valiosa, Federico Morgenstern. Sí. No, te digo... Que dicho sea paso, hablando de las notas de Pañi, el lunes, la nota de ayer de Pañi, hoy es martes. Hoy es sábado, pero no importa. ¿Cómo? Hoy es sábado. Hoy es sábado. Estoy con la cabeza en cualquier otro lugar. Sí. Qué horror. Ubicate en tiempo y espacio. Me ubico en tiempo y espacio. La nota de Pañi lo que marca es algo que pasó totalmente desapercibido y habla de las coimas en la justicia con nombre y apellido. Eso tendría que haber sido un escándalo. ¿Ustedes notaron que entre nosotros nada es escándalo salvo las pavadas que dicen algunos para salir en los diarios? Que alguna vez escribí un artículo que se llamaba "Es escandaloso que el escándalo no nos escandalice". Claro. Pero cuenta un diálogo potencial entre el presidente y el presidente de Boca, que se llama Angelici, en el que aparentemente, según esa noticia que le llega a Pañi, Angelici habría puesto plata a Freiler y Mac le dijo, no, yo plata no pongo, así que te la devuelvan, es tu problema, no mío. Y Freiler se negaba a devolverla, toda una especie de vodevil, pero cosas que no se pueden creer. A Freiler hay que sacarlo. Claro, pero Malú, no se puede creer que eso ocurra, pero menos se puede creer que haya pasado sin pena ni gloria esa noticia. Es que uno ya cree cualquier cosa. Yo estoy muy impresionado. Uno ya cree cualquier cosa. Si te dicen un juez acogotó a un chiquito de 5 años después de apagarle un cigarrillo en un ojo, y pasa. Ahora, lo de Lorenzetti fue triste, ¿no? No fue nefasto porque no cayó en las garras de justicia legítima. De eso más o menos la esquivó, tuvo olfato. Sí. Pero fue triste como estructura de imagen de la justicia, ¿no? Por eso es algo que creo que tendría que cambiar. Bueno, Lorenzetti, de hecho, es un juez nominado por el kirchnerismo, que como tantos otros relatos, creó el relato de la mejor corte de la historia, que estuvo muy lejos de ser. No lejos. Hay que ir a Rafaela o a cualquier otro lugar de Santa Fe y preguntar por Lorenzetti. Parezco Lilita. Hay un detalle que quiero contar. Cuando Lorenzetti quiso ser juez, visitó una lista de gente, entre las que estaba yo incluido, para que le dijéramos a Néstor Kirchner, de amigos de Kirchner, para favorecer su candidatura. Claro, porque él llega por Nicolás Fernández. Y a mí me vino a ver. A mí me vino a ver. Y me vino a ver para que yo le diga a Néstor, un personaje... El otro día puedo contar más detalles. El otro día, contalo. El otro día estuve con un abogado argentino que hace 30 o 30 y pico años que vive en Australia. Y me dijo algo que me impresionó mucho. Me dijo, ejerce como abogado en Australia, no conozco el timbre de voz de los jueces de la corte. Claro. Acá viven prendidos a los micrófonos, con una justicia que está atrasada. Los jueces no pueden estar prendidos a los micrófonos cuando la justicia está atrasada. Es la maravillosa anécdota de Faida Alfonsín. Exactamente, no lo voy a ver más. Sí, claro, cuando Fait le dice, borre mi teléfono porque no le voy a atender más. Gracias por el nombramiento. Borre mi teléfono. Y ese era el personaje que le molestaba el kirchnerismo. Obviamente. Porque la dignidad agrede a la indignidad, que ideológicamente era el kirchnerismo, ¿no? Habla de cosas raras. ¿Viste? Dignidad. Uno porque lo quiere, sí, por ¿Alguien eso. tiene un diccionario? Un diccionario rápido. Wikipedia, por favor, ayuda. La RAE mejor. Pero no, realmente sí, creo que el problema más serio que tenemos es la justicia, porque los políticos se cambian, ¿no? Sí, en cambio la justicia dura. La justicia es duradera. Ahora, el mal que le hizo a la Argentina el personaje nefasto de Zaffaroni, ¿no? Terrible, además mucha muerte,
30 años mucha de muerte. enseñar Estamos hablando en de derecho lo entre que no 5 se y debe. 8.000 muertos por hechos violentos por año. La jurisprudencia del doctor Zaffaroni, yo la leí porque en su momento me opuse formalmente. O sea, es la decadencia que hizo escuela Zaffaroni. Totalmente. Eso lo empieza Basigalupo, que fue el Sí. maestro de Zaffaroni, y después Zaffaroni sigue. Y es una escuela que se basa, de hecho lo dijo Zaffaroni literalmente en una entrevista del 2003 en la revista Rolling Stone. Todo esto lo sé porque me dediqué a estudiarlo precisamente para manifestar mi oposición a su candidatura, que a nadie le importó. Dijo, cuando viene, le pregunta al periodista, ¿y usted qué hace cuando entrevista o cuando se reúne con el imputado? Dice, lo primero que pienso es cómo lo hago zafar a este. Y después, si no lo puedo hacer zafar, veo cómo le atenúo la pena. Leí. Prácticamente literal. Lo leí. Esos son miles de muertos. Miles de muertos en estos últimos 20 A pensar años. que ese tipo que está cerca de ser un payaso, tú pareció un prócer en un momento, ¿no? No, pero hay gente que El te relato. discute que es un gran jurista. Y yo digo, ¿Qué es un gran jurista? mostrame dónde es un gran jurista. Yo tengo amigas abogadas. Hay una cantidad de grandes normales, encuestadores que creyeron que ganaba Scioli. racionales, bien pensantes, que te sostienen que es un gran jurista. Y decir, dame un caso que me demuestre que es Si un gran hubiese jurista. sido un gran jurista, en los lugares donde lo invitan a dar clase, lo hubieran contratado y no hubiera vuelto. Ojo con el tema de las teorías jurídicas. Las teorías jurídicas tienen una característica y es que son de alguna manera como la música. La que es realmente trascendental es la que pasa 1 o 2 siglos y sigue tocando. Sí, Mozart. No la que está de moda. Claro. Y hoy en día tenemos modas jurídicas como antes hubo otras. O sea, las modas jurídicas se las observa en periodos muy largos de tiempo. Sí, primero nos Además, colgamos ser de un gran italianos. jurista o un gran economista o un gran encuestador y no pegar una al arco, Claro. digamos, a la cancha, no es que no le pegue al arco, hacerle un daño enorme a la sociedad. Hay una admiración por la intelectualidad sin sentido. La gente que está, los idiotas Por de eso lo carta votaron a abierta, Trump. hay Por como eso 3 o lo 4 que votaron le a hicieron Trump. mucho. ¿O no? Pero Julio, no quiero, repito una vez más, no quiero parecer culto porque no lo soy, pero esto Kant lo demostró con la crítica a la razón pura Claro. hace 200 años. Hace 200 años. Y sin embargo nosotros seguimos delirando con la teoría pura de las cosas, cuando en realidad la teoría pura de las cosas hay que llevarla a la realidad. Pero Valga Aristóteles como ejemplo en creemos materia en el política. deber ser kantiano, que creemos en el deber ser kantiano, aunque jamás lo pongamos en práctica, pero creemos, sí, hay una franja así de argentinos que te va a hablar del deber ser kantiano, mientras roba. Claro, exactamente. Queda bien. Y mientras le damos un baño de populismo, incluso a lo jurídico, porque el populismo judicial es monumental. Y con el nuevo Código Civil y Comercial, que es un desastre, Bien. Ese es el que cada hizo vez peor. Lorenzetti para vender libros. Exactamente. El negocio de vender libros, ¿no? Hizo un código. No creo que haya sido por ahí el tema. Yo creo que pasó más por el sueño del pibe. Todos nosotros, yo me incluyo, Yo soy Belisario. todos nosotros tenemos el sueño de ser legisladores, porque cuando uno quiere el derecho, cuando uno ama el derecho, quiere hacerlo al derecho. ¿Vos crees que él llevó su sueño a la realidad y lo hizo? Sí, totalmente. El problema es que no lo hizo solamente él. En teoría lo manejaron 3 personas, pero lo terminaron redactando 110. Yo te pregunto como 110 peronista. lo redactaron. Sí, yo te pregunto como peronista, ¿qué hubiera dicho Perón de una comisión de 110 personas redactando Pero algo? decía que un camello es un caballo hecho por una comisión. Bueno, esto ni siquiera sería un camello. Pero sería bueno, un cachivache. no estoy exagerando. Por eso cuando uno lee el Código Civil y Es Comercial, impresionante. ve que tiene diferencias hasta de redacción que son monumentales. Nos va a llevar, yo le calculo, no menos de 50 años de conflictos interpretativos, pérdidas de tiempo. Bueno, pensá que el Código de Vélez, que se basó en el Código francés y en el Código brasileño, llevó como mínimo 50 años para estabilizar las normas. Y fíjate que Alberdi abominaba del Código de Vélez. Te lo pongo en términos que vos dominás mucho mejor que yo como hombre de letras. Si los hombres supieran lo que valen las mujeres, se arrollarían ante ellos. Esa frase, según donde pongas la coma, dice 2 cosas opuestas. Sí. Si los hombres supieran lo que valen, las mujeres se arrollarían ante ellos. Eso es una versión. Si los hombres supieran lo que valen las mujeres, coma, se arrollarían ante ellos. No te digo qué versión elijo yo, ¿eh? Imaginad ¿Dónde un pongo código. la Por coma? eso se te van. Un código son Te las miles llevan. y miles de artículos, 2000 y pico en el nuevo, 4000 en un- el viejo, un disparate. sobre todo gratuito.
Yo tengo una manía y es ver qué hacen los demás países en términos tendenciales. No sé. Eso es clave. Pensá en Inglaterra que no tiene legislación. Cuando los países no cambian el código de un saque, ¿qué son? ¿Todos tontos y nosotros descubrimos el mundo? ¿O es que estamos locos nosotros y el resto no tienen un Lorenzetti cada tanto, que es un tipo que se cree prócer? Exactamente. No. Además termina como cachivache, pues este se va como cachivache. No, pero su prestigio queda cero, ¿o no? ¿Qué prestigio? Pensá que los ingleses no tienen leyes. Sí, pero tienen antecedentes pero y los sentido primero común. Que son muy raros. Admitamos que los ingleses son muy raros en el buen y en el mal sentido. Sí, no les ha ido mal. Son en el buen y en el mal sentido. Bueno, son seres humanos. Claro, por eso, pero digamos, como es una isla, el hecho de ser una isla les ha dado una psiquis muy especial. También a los cubanos, ¿no? También a los cubanos, exactamente. La personalidad isleña es tan especial como la personalidad montañesa. No tienen esa interacción tan profunda, pero ellos en muchos aspectos son más parecidos al derecho romano que nosotros. Es que vienen derecho del derecho romano. Al fin alguien que piensa lo mismo. Vienen derecho, porque bueno, la Quinta Legión quedó en Gran Bretaña. Eso es un dato de hace 2000 años que es cierto. Sí, quedó. Es cierto. Romulus Quintus. No, pero bueno, nos tenemos que ir. ¿Por qué nos tenemos que ir? Nos estamos divirtiendo. Qué pena, ¿no? Yo ya iba a hablar bien de Zaffaroni y Lorenzetti, era justo corta. Bueno, yo por suerte he descubierto que es sábado, cosa que increíblemente en la locura de mi cabeza, eso es la edad, ¿no? Sí, cuando uno no sabe en qué día vive. Sí. Eso es la felicidad. Que no existe en China. Bueno, a ver si me dejan terminar. Esto ha sido La Dama y el Bárbaro. Gracias por estar ahí. Estamos en FM Radio Concepto 95.5 en la zona norte, 102.7. Si se quiere comunicar con Julio, conceptojulio@gmail.com. Se quiere comunicar conmigo, conceptomalú@gmail.com. Esto se repite los martes de 23 a 24. Dentro de un rato esta tarde ya lo tiene subido a YouTube. Busca La Dama y el Bárbaro, YouTube La Dama y el Bárbaro, y va a aparecer Alejandro Fargosi. Gracias por estar. Gracias por Chao, invitar. tengan un muy buen fin de semana.